Este es el lado oscuro de Otoch. Desde muy pequeño, siempre me agradó el campo. Me gustaba ir y pasar los fines de semana allá. Ese gusto lo obtuve por mi abuelo. Él siempre quiso vivir en una cabaña en el bosque, aunque nunca tuvo la posibilidad de comprarla o hacerla. Nunca le perdió el gusto a esos lugares ni a ese estilo de vida. Decía que después de trabajar tantos años, retirarse a vivir al campo sería como cerrar su vida con broche de oro. A excepción de mi papá, tristemente ninguno de mis tíos o tías compartían esa idea con él. Así que, por esa razón, obviamente nunca lo apoyaron para hacer algo así. A pesar de eso, mi abuelo, cada que tenía oportunidad, buscaba la manera de rentar alguna cabaña para irnos en familia. Para eso mis familiares sí estaban dispuestos. Decían que un fin de semana lo calmaría y estaría tranquilo algunos meses. Sin embargo, esto no era así, sino al contrario. Mi abuelo regresaba aún más entusiasmado y con la idea más clavada en la cabeza para hacer algo así, para hacerlo permanentemente, vivir en el campo y disfrutar de lo que la naturaleza le ofreciera. Además, mi papá siempre me habló muy bien de él. Dijo que desde que él era pequeño nunca le faltó nada. Mi abuelo trabajaba todos los días, incluso los fines de semana, para que a ellos no les faltara nada. A mi parecer, creo que se lo tenía bien merecido y que sus hijos no lo quisieran respaldar. Me parecía demasiado egoísta e inaceptable. A pesar de que ninguno de mis tíos era millonario, la verdad es que vivían muy bien. No sufrían como cualquier otra persona por alimento o vivienda. Incluso cada año vacacionaban, y algunos de ellos 2 o 3 veces. Me parece increíble cómo a veces la misma familia puede truncarte los sueños, tus metas o ilusiones. Pero en fin, eso pasa. Después de varios años de haber conseguido mi título, obtuve un trabajo en el cual me iba bastante bien. En una ocasión me tocó trabajar cerca de la casa de mis padres, así que decidí visitarlos. Estuvimos hablando durante bastante tiempo. Comimos, tomamos algunas cervezas y tras muchas horas de plática salió el tema del abuelo. Mi papá me comentó que él aún tenía el sueño, que aún tenía esas ganas de irse a vivir al campo. No tuvo que decirlo 2 veces, porque en cuanto mencionó el tema, supe que era tiempo de cumplirlo. Le dije que no se preocupara por nada, que yo me encargaría de todo. Y tras unas semanas de investigación a fondo, encontré una muy buena cabaña. Enseguida me comuniqué con mi papá y pasamos por el abuelo. Llevaba los papeles listos solamente para que los firmara con su nombre y listo. Sería suya. Queríamos que todo fuera sorpresa. Y mientras íbamos en camino hacia allá, no le dijimos nada al abuelo. Simplemente le comentamos que queríamos pasar ese fin de semana con él, haciendo todo lo que a él le gustaba, como pescar, caminar en las veredas o simplemente ver una noche estrellada. En cuanto desempacamos y dejamos todo en la cabaña, el abuelo nos dijo que quería ir a caminar. Había una laguna cerca, así que nos dirigimos hacia allá. Estando ahí, mientras platicábamos y él nos contaba parte de su vida, saqué los papeles. Le dije al abuelo que le tenía una sorpresa y que quería que la viera. Al leer de lo que se trataba, vi cómo se le cristalizaron los ojos. Soltó algunas lágrimas y volteó a vernos muy contento. Nos abrazamos los tres, le dijimos al abuelo que por fin su sueño estaba cumplido, que su vida estaría completa en cuanto él tomara posesión y se fuera a vivir allá. Después de esto nos dijo que regresáramos a la cabaña, que nos pagaría ese gran favor con una comida bien hecha. Mientras tomábamos el camino de regreso, escuchamos entre la hierba, entre los árboles,
ramas y hojas quebrándose, como si alguien viniera siguiéndonos. Nos detuvimos un momento para revisar el lugar, pero no veíamos a nadie. Aún así, la sensación era algo extraña. Claramente, además de nosotros tres, alguien más andaba por ahí. Lo sabíamos por el ruido de las pisadas. No era un animal de 4 patas. Aunque me sentía algo nervioso, recordé que a unos 3 kilómetros de ahí había otra cabaña. Fue así que se me ocurrió decirles que tal vez era un vecino. Y a pesar de que no me vieron muy convencido, decidieron creerme. Y retomamos el camino. Esa primer noche el abuelo estuvo muy contento. Abrió un par de botellas de vino y estuvimos bebiendo mientras contábamos historias. Después de un par de horas comenzó una tormenta, así que la noche se puso aún mejor. Mientras estábamos nosotros calentándonos en la chimenea, la vista afuera era espectacular. A pesar de que no se veía mucho, el reflejo de los rayos marcaba las siluetas de los árboles. Aunque algo macabras, tenían algo que me hacía admirarlas. Mientras estaba en la ventana viendo esto, noté una extraña silueta entre los árboles, como si alguien estuviera parado ahí. Tallé mis ojos un par de veces, pues creí que el vino me estaba haciendo ver cosas. Pero no, de verdad alguien estaba parado ahí. Mientras estaba pasmado en la ventana, el abuelo se acercó y me tocó el hombro. ¿Qué te pasa? Te quedaste muy quieto. Reaccioné y enseguida jalé la cortina para cerrar la ventana. Si alguien estaba afuera, no quería que el abuelo lo viera y se pusiera nervioso. Le dije que todo estaba bien y que esperaba que la tormenta no durara toda la noche. Decidimos irnos a dormir porque el abuelo en la mañana quería despertar temprano para ir a pescar. Era uno de sus hobbies favoritos. Cerca de las 6 de la mañana del día siguiente, cuando íbamos ya de salida, notamos que afuera de la cabaña había muchas pisadas. Aunque todas parecían de una sola persona, las pisadas se distribuían por todo alrededor de la cabaña. Por un momento dudamos y creímos que alguno de nosotros habría salido en la noche. Pero mientras más lo pensábamos, más recordábamos que los tres habíamos estado siempre adentro, sobre todo porque la lluvia fue bastante fuerte. Decidimos inspeccionar en los alrededores de la cabaña, pero no encontramos nada ni a nadie. Así que, sin más tiempo que perder, nos dirigimos a la laguna a pescar. Y mientras íbamos por la vereda hacia la laguna, alcanzamos a escuchar de nuevo pisadas, como si fueran detrás de nosotros. Le dije a mi papá y a mi abuelo que se adelantaran, que iba a esperar a ver quién venía detrás. Me detuve por unos 3 o 4 minutos ahí para ver si alguien me alcanzaba, pero no venía nadie detrás de nosotros. Giraba la mirada, volteaba hacia todos lados, pero no veía a nadie. Hasta que, en un árbol, a unos 10 metros de mí, vi una silueta. Alguien estaba ahí parado viéndome. Entrecerré los ojos para distinguir quién era. Estuve así unos segundos hasta que noté que esa persona se comenzó a acercar. Salió de entre los árboles y comenzó a venir. A mí me pareció algo extraño porque no parecía que moviera las piernas. Simplemente veía que se acercaba. De pronto empezó a venir más rápido, pero aún así no se veía que moviera las piernas. Comencé a sentir bastante miedo y a ponerme demasiado nervioso. Así que, aunque las piernas no me respondían muy bien, poco a poco pude moverme y corrí. Y mientras lo hacía, sentía como esa cosa o esa persona venía detrás de mí. Lo sentía como si me pudiera agarrar de la espalda, casi como si me respirara en la nuca. Además de pasar por esto, imagínense la hora. Eran las 6 de la mañana, aún no salía el sol. Todavía estaba oscuro, en el bosque, solo. La verdad no sé cuánto tiempo corrí, pero al fin los alcancé. Y estaban a la orilla de la laguna sentados muy tranquilos. Cuando los vi, me regresó el alma al cuerpo. Me senté y me notaron lo pálido que estaba. Les dije que no se preocuparan, que simplemente había escuchado un animal y me había asustado.
El resto de ese fin de semana quise pasarlo tranquilo, pero me ponía tenso escuchar al abuelo decir que él ya no regresaría, que se quedaría ahí y que quería que lo estuviéramos visitando seguido. A pesar de que ya no nos había pasado nada extraño, no me quedaba a gusto con la idea de irnos y dejarlo ahí. Llegó la hora de irnos y yo intentaba convencerlo de cualquier manera de que se fuera con nosotros, pero no tuve suerte. El viejo decidió quedarse y, aunque insistiéramos, no nos haría caso. Pasó un fin de semana y me dirigí a la cabaña del abuelo. Tenía una sensación extraña. No sé, un mal presentimiento, como que algo andaba mal. Al llegar, vi la puerta abierta. Los muros de madera estaban arañados, las ventanas con los cristales rotos y un desorden por todos lados. Al entrar a la habitación del abuelo, lo encontré a él tirado a un lado de su cama, con la cabeza completamente girada hacia atrás. Y mientras lloraba y gritaba por qué le había pasado esto, escuché claramente una risa. Me levanté del piso y me asomé por la ventana y vi a un hombre parado. Solamente me miraba y se reía. Más que coraje, sentí terror cuando vi que el hombre se dirigía hacia mí. Lentamente se acercaba, pero había un detalle: no movía las piernas. Esa cosa, lo que fuera que sea, venía directamente hacia mí, flotando, y mientras lo hacía, no dejaba de sonreírme. Pegó su asquerosa cara y sus manos en el cristal de la ventana y me dijo: Cumpliste el sueño de tu viejo, pero es mi cabaña. Sí. Su mano atravesó el cristal como si no existiera. Me tomó del cuello fuertemente, haciendo que me desmayara. Desperté 2 días después en una clínica, cerca de las cabañas. Mi padre estaba sentado a un lado mío. Inmediatamente le pregunté que qué había pasado. Pregunté si el abuelo estaba bien. Con tristeza me respondió que no. Me preguntó qué era lo que recordaba y si podía darle una explicación. Intenté ser lo más claro y sincero con él, y a pesar de que la historia sonaba muy loca, él me creyó. Me dijo que tras el incidente del abuelo, la policía se había acercado a él para preguntarle por qué estaba solo. Mi padre le dijo que acabábamos de regalarle esa cabaña y que por eso él se encontraba ahí. El policía, extrañado, le dijo que no sabía que esa cabaña estuviera en venta, que tenía muchos años estando sola y que la última persona que la habitó era un ermitaño, y muy violento, por cierto. A cada persona que se acercaba ahí salía con escopeta en mano y los ahuyentaba. De hecho, hubo un par de reportes de desapariciones, en las cuales terminaron encontrando los cuerpos con huellas de tortura. Siempre sospecharon de él, pero nunca pudieron comprobar nada.